El hijo malagradecido. Había una vez un padre que tenía un hijo único, al que quería con todo su corazón. El padre trabajaba duro para darle al hijo todo lo que necesitaba y más. Le compraba ropa, juguetes, libros, y le pagaba la mejor escuela. El padre siempre estaba pendiente de su hijo, le daba consejos, le enseñaba valores, y le demostraba su amor. El hijo, sin embargo, no era agradecido con su padre. Se quejaba de todo, no le hacía caso, y le faltaba el respeto. El hijo pensaba que su padre era un tonto, que no sabía nada de la vida, y que solo le estorbaba. El hijo solo quería divertirse, gastar dinero, y hacer lo que le daba la gana. Un día, el padre le dijo al hijo que tenía que trabajar para ganarse su propio sustento, que ya no podía mantenerlo más. El hijo se enfureció y le dijo al padre que era un egoísta, que no le importaba su felicidad, y que se arrepentiría de su decisión. El hijo tomó sus cosas y se marchó de la casa, sin despedirse ni agradecer nada. El padre se quedó solo, triste y decepcionado. Se preguntaba qué había hecho mal, por qué su hijo era tan ingrato, y si algún día volvería a verlo. El padre siguió trabajando, pero ya no tenía ilusión ni alegría. Solo esperaba que su hijo se diera cuenta de su error y volviera a su lado. El hijo, por su parte, se fue a vivir a la ciudad, donde creyó que encontraría la libertad y la felicidad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que la vida no era tan fácil como pensaba. No tenía trabajo, ni amigos, ni dinero. Se vio obligado a vivir en la calle, a mendigar y a robar. Se enfermó y se deprimió. Se arrepintió de haber dejado a su padre, pero le daba vergüenza volver. Un día, el hijo vio en el periódico una noticia que le partió el corazón. Su padre había muerto de un infarto, solo y abandonado. El hijo sintió un dolor inmenso, y se dio cuenta de que había perdido lo más valioso que tenía. Se lamentó de haber sido tan malagradecido, de haber desperdiciado el amor de su padre, y de haberle causado tanto sufrimiento. El hijo decidió ir al funeral de su padre, para pedirle perdón y despedirse de él. Cuando llegó al cementerio, se encontró con una sorpresa que le cambió la vida. Junto a la tumba de su padre, había una carta que decía: «Hijo mío, te escribo esta carta para decirte que te perdono, que te quiero, y que estoy orgulloso de ti. Sé que cometiste errores, pero también sé que tienes un buen corazón, y que puedes cambiar tu vida. No te guardo rencor, ni te juzgo, ni te reprocho nada. Solo te pido que seas feliz, que seas agradecido, y que seas bueno con los demás. Recuerda que siempre estaré contigo, en tu mente, en tu corazón, y en tu espíritu. Con mucho cariño, tu padre que te ama». El hijo leyó la carta con lágrimas en los ojos, y sintió una paz y una esperanza que nunca había sentido. Se arrodilló ante la tumba de su padre, y le dijo: «Padre mío, te agradezco esta carta, que me ha dado una lección de vida. Te pido perdón por haber sido tan malagradecido, por haber despreciado tu amor, y por haberme alejado de ti. Te quiero, te extraño, y te respeto. Prometo que voy a cambiar, que voy a ser feliz, que voy a ser agradecido, y que voy a ser bueno con los demás. Recuerda que siempre estarás conmigo, en mi mente, en mi corazón, y en mi espíritu. Con cariño, tu hijo que te ama». El hijo se levantó, y se fue del cementerio con una nueva actitud. Decidió buscar trabajo, hacer amigos, y ayudar a los necesitados. Se reconcilió con su pasado, se enfocó en su presente, y se ilusionó con su futuro. Se convirtió en una persona agradecida, feliz y buena, y nunca olvidó a su padre, ni la reflexión que le dejó. Moraleja: la vida es un regalo que debemos agradecer,
y los padres son los primeros que nos lo dan. No debemos despreciar su amor, ni su sacrificio, ni su sabiduría. Debemos honrarlos, respetarlos y quererlos. Nunca sabemos cuándo será la última vez que los veamos, ni cuánto los extrañaremos. Solo cuando los perdemos, nos damos cuenta de lo mucho que significan para nosotros. Por eso, debemos aprovechar cada momento que tenemos con ellos, y decirles lo que sentimos. Y recuerda, no hay nada más valioso que el amor de un padre.